Durante las últimas semanas no habéis parado de preguntarme el por qué ya no hago resúmenes semanales de la guerra entre Israel y Hamás. Y tengo que ser sincero, entre los resúmenes de la guerra de Ucrania, la newsletter de Memorias de Tiburón y todo el contenido que hemos estado subiendo a los 3 canales, no he podido sacar tiempo para continuar con la serie sobre la guerra de Gaza. Sin embargo, cumplidos los 2 meses desde el último informe, ya es hora de hacer una actualización en condiciones para que todos sepáis cómo están las cosas por ahí, porque la verdad que hay mucho que contar. Como era de esperar, la operación para tomar Gaza y destruir a Hamás no iba a ser sencilla, y es que ya han pasado 3 meses desde el ataque de Hamás a Israel y desde que empezaran los bombardeos israelíes en Gaza. Situémonos el 12 de noviembre, fecha del último reporte semanal. Habíamos dejado a Israel penetrando en Gaza City después de haber cortado en 2 la franja de Gaza y haber tomado las inmediaciones de la ciudad, que estaban menos densamente pobladas. En ese momento los combates se daban en torno al hospital de Al-Shifa, el cual finalmente acabó siendo tomado por los israelíes después de una dura resistencia por parte de Hamás. Pues bien, desde entonces el grueso de los combates se han llevado a cabo en Gaza City, donde los israelíes enseguida llevaron a cabo su plan. Básicamente, el plan israelí ha consistido en llevar a cabo rápidas incursiones en calles muy concretas y consolidar esas posiciones para ir separando a los milicianos de Hamás en bolsas más pequeñitas que luego los israelíes iban limpiando con ayuda de su aviación y de su artillería. De esta manera, los israelíes han sido capaces de tomar en poco más de 2 meses toda la parte norte de Gaza con un coste de bajas mucho menor de lo esperado. Hay varias razones por las que Israel está teniendo pocas bajas, a pesar de la intensidad de los combates, así que vamos a resumirlas. En primer lugar, y tal y como decíamos antes, los israelíes están apoyando a las tropas en tierra con aviación y artillería, y os aseguro que a estos no les está temblando el pulso a la hora de reducir Gaza a escombros. Los israelíes, además, tampoco están teniendo miramientos con los civiles, si eso significa que los soldados puedan gozar de una mayor seguridad. En segundo lugar, parece que Hamás estaba mucho peor armado de lo que en un principio parecía, y es que hemos visto varios vídeos de ataques de Hamás con armamento antitanque que eran incapaces de penetrar en los blindados israelíes. Tampoco hay rastro de los uniformes ni del equipamiento adecuado que Hamás había enseñado en sus vídeos propagandísticos. 3. A pesar de ser el mayor quebradero de cabeza para los israelíes, de momento la inmensa red de túneles de Hamás no está resultando tan efectiva como parecía en un principio. 4. Por otro lado, parece que la guerra electrónica les está funcionando a los israelíes, lo que implica que Hamás apenas pueda volar drones y que sus comunicaciones estén muy comprometidas. Y por último, Israel está llevando a cabo sus acciones en Gaza con lo mejor de su ejército, la élite de unas fuerzas armadas que ya de por sí son una de las mejor entrenadas y equipadas del mundo. Además de tomar la parte norte de Gaza, los israelíes también han comenzado incursiones terrestres en la mitad sur de la franja, unas incursiones que ya han puesto cerco a la aldea de Al-Qarara y que han llegado al corazón de Khan Yunis, que junto a Rafah es la única gran localidad que queda bajo control palestino. Además de las operaciones israelíes para tomar la franja de Gaza, Israel también ha llevado a cabo operaciones de bombardeos aéreos con el objetivo de descabezar a Hamás. Por ello, la eliminación de miembros de la inteligencia de Hamás, de su aparato propagandístico o de sus mandos militares y políticos han sido una prioridad para los israelíes. En este aspecto, el ataque israelí más llamativo fue el que se llevó a cabo en la capital del Líbano, Beirut. Allí los israelíes mataron en un ataque con drones a Saleh al-Arouri, el número 2 de Hamás que se refugiaba en el país junto con otros líderes de la organización que también fueron eliminados en el ataque. Hezbollah, que opera desde el Líbano y que es el gran aliado de Hamás y de Irán, ha puesto el grito en el cielo por este ataque y ha lanzado varias decenas de cohetes como respuesta, pero parece que ni ellos ni Irán están por la labor, al menos de momento, de iniciar una guerra regional contra Israel de consecuencias incalculables. Mientras, las intenciones de Netanyahu no están muy claras e incluso hay quien piensa que pueden ser bastante perversas. Los enemigos del dirigente ultranacionalista israelí le acusan de querer iniciar un conflicto regional, pero ¿por qué iba a querer Netanyahu iniciar una guerra contra Hezbollah, Siria o Irán? Bueno, como todo dirigente megalómano, a Netanyahu le gusta mucho el poder y la verdad que ahora mismo está bastante cerca de perderlo. Netanyahu tiene en contra una parte importante de su población por su deriva autoritaria y su reforma judicial. También tiene un frente abierto con las familias de los secuestrados por Hamás que le piden que frene su ofensiva.
Por cierto, desde el inicio de las operaciones, en torno a un centenar de rehenes han sido liberados en intercambios con presos de Hamás, quedando aproximadamente otro centenar aún en cautiverio. Pero bueno, a la presión de la oposición y de las familias de los rehenes se le suman las llamadas de atención de la Unión Europea hacia Israel por sus desmanes en el frente y por no respetar el derecho internacional. Incluso el mayor aliado de Israel, Estados Unidos, le ha afeado la conducta a Netanyahu. Por todo ello, para Netanyahu, una guerra regional sería el escenario perfecto para forzar a Occidente a cerrar filas con Israel, y también para callar la disidencia interna, ya que en un escenario así todo el país tendría que arrimar el hombro y remar en la misma dirección. No obstante, como decía antes, los enemigos de Israel no parecen estar dispuestos a morder este hipotético anzuelo. Lo que sí está dispuesto a hacer el régimen de los ayatolás de Irán es el utilizar todos los medios asimétricos a su alcance para presionar a Israel para que cese su ofensiva en Gaza. Y cuando digo medios asimétricos, me refiero a utilizar a sus milicias aliadas en países como Siria, Irak o Yemen. Las milicias proiraníes sirias son la clave para proveer a Hezbollah de armamento. Las proiraquíes han atacado bases estadounidenses en Irak, mientras que los hutíes de Yemen la han liado atacando barcos mercantes y petroleros en el Mar Rojo, por donde pasa el 12% del mercado mundial. Vamos, que Irán está intentando hacer lo que puede, pero sin mancharse directamente las manos. Por otro lado, tenemos que actualizar el número de bajas en el conflicto, aunque para ello tenemos que acudir a las cifras que dan tanto Hamás como Israel, y ambas son cifras interesadas, que no son ni fiables ni verificables. Según Hamás, los muertos palestinos están en el entorno de los 23.000, a los que hay que sumar 8.000 desaparecidos que seguramente estén bajo los escombros de edificios destruidos o incluso sepultados en los túneles de Hamás. Hamás no distingue en sus cifras entre civiles y milicianos, pero Israel dice haber acabado con entre 8 y 9.000 militantes, lo que nos arrojaría unas cifras de más de 20.000 civiles muertos. Las instituciones relacionadas con Hamás también han informado de una cifra que ya sobrepasa los 58.000 heridos. Por parte de Israel tenemos los 1.140 muertos del día 7 de octubre, a los que hay que sumar la muerte de más de 500 soldados desde el inicio de la guerra. No hay cifras de heridos, pero si aplicamos el ratio habitual de 2,5 heridos por cada muerto, nos da una cifra de 1.250 soldados israelíes heridos. No obstante, como he dicho, cautela con los números porque a ambas partes les interesa su propio relato y sus propios datos. Y es posible que algunos estéis preguntando por la situación en el otro territorio de Palestina, en Cisjordania. Bien, pues allí las cosas tampoco marchan especialmente bien. El ejército israelí continúa haciendo redadas y detenciones a diario, y algunos jóvenes palestinos tratan de hacerles frente como buenamente pueden, con cócteles molotov y piedras. Pues bien, desde el 7 de octubre ha habido más de 300 muertos palestinos en Cisjordania. La mayor parte de ellos han sido pasto de las balas del ejército israelí, aunque también ha habido casos de colonos israelíes que han atacado a población palestina. Por lo demás, la mayor incógnita que todavía ni el propio gobierno israelí creo que sabe es qué van a hacer con la franja de Gaza una vez ésta sea completamente tomada. ¿Tú qué piensas? ¿Establecerán una fuerza de ocupación permanente y un gobierno local israelí? ¿Desmantelarán Hamás y le devolverán el poder a la Autoridad Nacional Palestina? ¿O optarán por alguna solución híbrida? De momento, esta es una incógnita, así que nosotros lo dejamos por aquí. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle like, suscribirte. Y para los fans de los resúmenes semanales, recordaros que tenéis la newsletter de Memorias de Tiburón con toda la actualidad económica y mucho contenido de muy buena calidad. Es gratis, así que os dejo el link en la descripción. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.